Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Yo allá sentado esperando que pasara el predicador y era yo, ¿cómo les parece? Invitarles a que participen del próximo taller de parejas, los matrimonios que se encuentran aquí. Lo hemos titulado, el próximo taller se titula Tener fallas es normal. Entonces, les invitamos a que asistan para que se la desquiten, para que aprendan, para que aprendamos y que crezcamos juntos. ¿Listo? Vamos a orar al Señor, dar gracias a Dios por este tiempo de la palabra y que el Señor nos hable. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, exaltar tu nombre, Señor, como lo hemos venido haciendo durante esta mañana, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, para estar atentos a tu voz, Señor, y rogamos que tu palabra cobre relevancia para nosotros en esta mañana, Señor. Habla a nuestra vida, Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestra cosmovisión, Señor, y ayúdanos a crecer, Señor, más en ti, en relación contigo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias. No, sin el plático porque después lo tumbo. Gracias. Bueno, el título del mensaje de hoy le hemos puesto así, como lo ven en pantalla, clones. Y esto se debe a que en parte el mes pasado, yo no sé si ustedes notaron que en redes sociales se viralizó una noticia que decía que habían logrado clonar a unos lobos gigantes. Es una especie de lobos extintos. Entonces se armó toda una polémica en redes sociales, en la comunidad científica, que sí era posible, que no era posible, que la noticia era un poco exagerada, que no se podía clonar a una especie extinta y demás. Pero la verdad es que en la humanidad, a lo largo de las últimas décadas, sí se ha logrado clonar exitosamente otras especies. Y si pasamos a la otra, porfa, tenemos la primera clonación genética de un animalito exitosa, que fue muy famosa y que todavía sigue siendo famosa y referente, que es la clonación de la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de esa noticia? Yo todavía no había nacido, seguramente usted sí. Y esta es la clonación de la ovejita, ¿cierto? Lograron clonar una oveja. ¿Qué es una clonación? Es una copia genética idéntica a otra. Es decir, cuando se copia un animalito, la genética de un animalito, y se crea otro animal a partir de sus genes. Entonces, la clonación más exitosa, como le digo, de la biología es precisamente esta y es la más famosa. No quiere decir que ha sido la única. Han copiado genéticamente muchos otros animales. ¿Y por qué le hemos puesto este título a la predicación? Algunos escritores cristianos y algunos predicadores han llegado a la conclusión de que la iglesia actual necesita arrepentirse. De hecho, la iglesia contemporánea necesita una reevangelización, conocer nuevamente el evangelio. Y he notado que eso se debe a que cuando nosotros conocemos a una persona que llega a los pies del Señor, o recién nosotros llegamos a los pies del Señor, por lo general lo hacemos porque estamos en medio de una crisis. No sé si usted ha notado, pero la mayoría de las personas cuando se acercan a Cristo es porque están atravesando alguna especie de crisis. Una crisis existencial, emocional, matrimonial, sentimental, ¿cierto? Económica. Y las crisis nos han empujado precisamente a conocer del Señor. Entonces, cuando uno conoce a las personas que llegan a los pies de Cristo por una crisis,
inmediatamente uno piensa es, ¿cómo puedo arreglar a esta persona? ¿Cierto? ¿Qué es lo malo que tiene esta persona? ¿Cómo lo puedo corregir para que se parezca a nosotros, los cristianos de este siglo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo corregir a los demás? De alguna manera u otra, nosotros los cristianos de este tiempo procuramos que los demás piensen como nosotros. Hemos llegado a creer que para ser un cristiano genuino, todos debemos ser una fotocopia idéntica. Es decir, debemos clonarnos, ¿cierto? Que todos los cristianos deben ser iguales en su manera de comportarse, en su manera de pensar, en su manera de vivir, que deben creer las mismas corrientes doctrinales y teológicas que nosotros, que deben tener hasta las mismas tradiciones religiosas que nosotros. Y cuando logramos que todos sean igualitos, entonces llegamos a la conclusión de esta persona si es un verdadero creyente, ¿cierto? Y estamos algo lejos de lo que es el Evangelio de Jesús. Eso realmente no es el Evangelio de Jesús. La uniformidad no implica que realmente sigamos todos el Evangelio de Jesús. Por eso le hemos colocado este título de clones, porque de cierta manera creemos que para que mi hermano sea un cristiano genuino tiene que parecerse a mí, y no es del todo cierto. Jesús no pensaba de esa manera, o por lo menos cuando leemos la vida y las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús no procuraba hacer clones de discípulos, sino que Jesús se esforzaba para tener amigos, ¿cierto? Para hacer genuinamente amigos. De hecho, uno de los apodos que le colocaron a Jesús se refiere precisamente a eso. No sé si cuando estabas en el colegio o en tu casa te colocaron un apodo y te colocaban apodos, era por lo que hacías, por lo que decías o quizás por un aspecto físico, ¿cierto? Pero a Jesús le colocaron un apodo despectivo, ojo con esto, precisamente por las cosas que él hacía. Quiero que pasemos a la otra diapositiva y fíjate el apodo que le ponen a Jesús. Estas son palabras de Jesús, ¿listo? Estas son palabras de Jesús, dice: ha venido el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, que come y bebe. Y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. ¿A qué se dedicaba Jesús? A comer y a beber. O sea, la gente de su tiempo, lo que dice, lo que ve de Jesús es que Jesús hace eso, se la pasa haciendo eso. Come y bebe y dicen que este es un hombre glotón y bebedor. Por eso es que usted ve que los pastores, usted ve que la mayoría de los pastores tienen ¿qué? Tienen panza, porque hay un dicho que dice que pastor sin panza no genera confianza. Excepto nuestro pastor, ¿cierto? Excepto nuestro pastor. Jesús se la pasaba en esas, comiendo y bebiendo, porque se la pasaba haciendo amigos, compartiendo con amigos. Si ustedes notan, gran parte del ministerio de Jesús lo vemos precisamente en una mesa, compartiendo alimentos, un festín con los demás. Por ahí dicen que los amigos se hacen es en el juego, en la comida y en la bebida, ¿cierto? Dicen por ahí, y aquí vemos a Jesús precisamente comiendo con amigos. Pero el apodo que le ponen a Jesús, que él mismo lo reconoce, es que le dicen que él es amigos de ¿quiénes? Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Es decir, de la peor calaña. Él es amigo de la gentuza, de lo peorcito de la sociedad. Y otra vez los dichos, ¿no? Tenemos un dicho muy famoso que dice, dime con quién andas y te diré. Así que el apodo que le ponen a Jesús es que Él es amigo de pecadores. Jesús no busca hacer clones, ¿cierto? No busca hacer fotocopias del uno del otro, sino que genuinamente se interesa
en hacer amigos. Ahora, no te confundas. Este no es un amigo alcahueta del pecado, ¿cierto? No es un amigo que aprueba el pecado, sino que es un amigo que busca rescatarnos del pecado, precisamente. En el siglo XIX hubo un dramaturgo llamado Oscar Wilde que dice que todos los santos tienen un pasado. Todos los santos tienen un pasado. ¿Usted tiene pasado? Y gracias a Dios que hoy en día no tenemos las costumbres bíblicas de que antes a la gente de apellido se le ponía su pasado. En la Biblia pasa eso. Por ejemplo, a Ruth se le conoce como Ruth la Moabita. Muy bien. Y a Tamar se le conoce como a Tamar. Dígalo, pero ya lo dijeron. La ramera. Y no era que vendía ramas, se dedicaba a otra cosa, ¿no? Y gracias a Dios ya eso no ocurre. Imagínense donde nos pusieran a nosotros un apellido por nuestro pasado. Hable con la hermana Peranita, la chismosa. Gracias a Dios eso no ocurre. Todo santo tiene un pasado. Y la frase de Oscar dice, y cada pecador tiene un futuro. Qué belleza, ¿cierto? Porque eso es muy cierto. Jesús no trata de convertir a sus amigos en clones. Lo que pasa es que el evangelio de Jesús es tan contracultural que es difícil de creer realmente. Es difícil de creer. El evangelio de Jesús va en contra de nuestra cultura misma, de nuestra formación, de nuestras tradiciones. Mira, a nosotros nuestra cultura nos ha enseñado que las cosas no son gratis. Y que cuando algo te lo ofrecen gratis, sospecha, ¿cierto? ¿Por qué eso tan bueno? Entonces, cuando uno se encuentra con un evangelio de la gracia, uno dice, no, eso no tiene que ser así. Seguramente yo tengo que hacer algo para merecer el favor de Dios, su bondad, su misericordia, su salvación, lo que sea, yo tengo que hacer algo. Es más, culturalmente estamos tan predispuestos a entender la gracia que cuando alguien el día de tu cumpleaños te regala un obsequio, tú te sientes automáticamente comprometido. ¿Cierto que sí? Ay, ¿para qué me dio ese regalo, hombre? Ahora cuando cumpla años me toca darle un regalo. Ojalá que no sea tan caro. Uno se siente comprometido porque nuestra cultura, nuestra tradición nos ha enseñado que si tú te portas bien, entonces mereces cosas buenas, pero si te portas mal, mereces un castigo. Y esa idea, esa cosmovisión cultural nos ha llevado a coger nuestras costumbres culturales y reflejarlas a Dios. Entonces, si tuvimos un padre o una mamá castigadora que cada vez que tú te equivocabas tenga lo suyo, entonces lo mismo pensamos de Dios, que Dios es un padre castigador que está esperando que yo me equivoque para castigarme. ¿Sí me hago entender? Entonces, el evangelio de Jesús es tan contracultural que nos es difícil de creer que ese evangelio de Jesús sea así, tan sencillo de aceptar, porque eso tan bueno no dan tanto. Entonces no necesitamos comportarnos de cierta manera, no necesitamos creer en una ideología o filosofía específica para que Jesús nos reciba, hermanos. Solo ven como eres, porque Él te acepta así, como tú eres. Y otra vez, esta verdad es difícil de aceptar, porque probablemente ni siquiera tú mismo te aceptes como eres. Esta es la belleza del evangelio, que Jesús no busca hacer clones dentro de las congregaciones, sino que Jesús busca hacer amigos. Él nos llama amigos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es, y Él es amigo de todos.
En primera instancia y como primer punto de este mensaje, tenemos clon religioso. Este texto, que se me olvidó poner ahí de dónde estamos sacando el pasaje, aparece en Lucas. Si usted trajo Biblia o si está tomando nota, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 10. Vamos a ir parte por parte del texto. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Interesante esto. Jesús le narra esta parábola a los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿A quién se refiere Jesús con personas que confiaban en sí mismos? Bueno, justamente el capítulo 16, el versículo 15, Jesús ya nos ha dicho quiénes son esos. ¿Quiénes son las personas que confían en sí mismas? Entonces, yo les voy a leer el pasaje, capítulo 16, versículo 15, le dice Jesús esto a los fariseos. Desde el versículo 14 nos dice que es a los fariseos. Ustedes son los que se justifican a sí mismos. Esta parábola entonces tiene un destinatario específico. Jesús le relata esta parábola a los líderes religiosos de la época. Hay que entender algo, ¿no? Que los fariseos no solamente eran líderes religiosos, sino también líderes políticos. En tiempos bíblicos, religión y política estaban juntas. No había una separación. Entonces se podría hablar de sectas judías, ¿cierto? Del judaísmo, o también se podrían hablar de partidos políticos entre los mismos fariseos. Así que Lucas nos indica que esta parábola va dirigida a este grupo de personas, a los fariseos. Los fariseos que eran encargados de interpretar la ley y de enseñar la ley de Moisés. Recordemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos se regían por la ley de Moisés. Estamos hablando del Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los fariseos eran los encargados de leerla, estudiarla, interpretarla y aplicarla al pueblo, enseñarla. El problema con los fariseos era que se habían perdido del mensaje principal de la ley de Moisés y se habían ido por las ramas. Es más, le habían añadido cosas a la ley que la ley no tenía por ningún lado. Entonces te voy a poner un ejemplo. La ley decía que no se debía trabajar el sábado o el sabat, entendiendo, y aquí hago un paréntesis, hermano, para que entendamos esto. El sabat en la Biblia es un principio. Hay que entenderlo como principio. Si ustedes recuerdan, cuando Dios creó todo, dice que Él descansó el 7º día, ¿cierto? Ahí cuando Dios descansa, ¿ya existía la ley de Moisés? No. Y entonces el principio del descanso es mucho antes de la ley de Moisés. ¿Cuándo se convierte en ley? Justo cuando Israel sale de Egipto. Porque es que Israel en Egipto valía, cada ser humano valía por la cantidad de ladrillos que fabricara. Así de sencillo. ¿Sí me hago entender? Valían por su trabajo. Entonces Dios, en el propósito de devolverle humanidad al pueblo, les ordena descansar. Tú y yo no valemos por la cuenta bancaria que tenemos, por nuestras posesiones, por nuestros logros, por nuestro trabajo, por nuestro estatus. No valemos por eso. Nosotros tenemos valor porque somos criaturas de Dios. Amén. Por eso es que Dios luego lo convierte en una ley, en descansar. Entonces el Sabbat es más un principio como tal. Volvamos otra vez al mensaje. Los fariseos cogieron esta ley y le empezaron a añadir cosas. Entonces los fariseos te decían, mira, el sábado tú no puedes hacer absolutamente nada. No puedes ni siquiera cocinar. No puedes ni mover una silla, porque entonces ya le ha fallado al Señor.
y se encuentran con Jesús haciendo milagros en medio del sábado. Y se escandalizan. ¿Cómo este hace milagros en medio del sábado? Entonces Jesús les lleva a la reflexión, ¿cierto? ¿Quién es Señor sobre quién? A ver, ¿el día fue creado para el hombre o el hombre fue creado para el día? ¿Cierto? ¿Quién enseñorea a quién? Los fariseos se fueron al extremo y te decían, mira, no puedes hacer absolutamente nada porque eso hace parte de la tradición de nuestros antepasados, y convirtieron sus tradiciones en doctrina y en ley divina. El sábado no podías ni siquiera hundir el botón de un ascensor, aunque no existían los ascensores, pero era así de extremo. ¿Y por qué los fariseos hacían esto? Porque habían perdido el foco, el propósito principal de la ley de Moisés, y se habían ido por las ramas añadiendo cosas que la ley no tenía. Eso me recuerda la primera vez que viajé con mi esposa a Santa Marta. Yo soy de Santa Marta, por eso ustedes a veces me escuchan por ahí el acento costeño. Y la primera vez que yo viajé con mi esposa a Santa Marta para que toda mi familia, ¿cierto? Primos, tíos, todos la conocieran, era la primera vez de mi esposa que iba a subir en un avión y no teníamos niños, y resulta que salimos de la casa y yo empiezo a hacer un checklist, ¿no? De las cosas. ¿Empacaste vestido de baño? Sí. ¿Empacaste los tenis? Sí. ¿Empacaste ropa cómoda? Sí. ¿Empacaste sombrero? Sí. ¿Gafas? Sí. Cuando ya nos íbamos subiendo al taxi rumbo al aeropuerto, ¿empacaste la cédula? No. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos llegado al aeropuerto sin cédula? Se acababa el paseo sin empezar, ¿cierto? Esto era algo similar, pasa con nosotros hoy, ¿cierto? Nos llenamos de tantos detalles, de tantas cosas, que nos perdemos de lo más importante. Lo mismo sucede con el Evangelio de Jesús hoy. Le colocamos cosas al Evangelio de Jesús, elementos alrededor, nos vamos por las ramas, que se nos olvida que es lo más importante del Evangelio de Jesús. Le hemos puesto una cantidad de requisitos al Evangelio de Jesús para poder servirle, para poder rendirnos delante de Él, para pertenecer al cuerpo de Cristo, que se nos olvida de lo más importante. Mira, le ponemos tantas cosas que hasta nos inventamos versículos bíblicos. ¿Sí o no? Ay, sí, hermano, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, ¿cierto? Uy, sí, pastor, usted tenía razón en la predicación, porque la Biblia dice, a Dios orando y con el mazo dando. Tampoco lo dice por ningún lado, por si las moscas. Entonces nos llenamos de cosas, le ponemos elementos al Evangelio de Jesús que nos hace perder lo más importante. Mira, cuando nosotros tratamos de volver a otros clones, cuando nosotros le añadimos al Evangelio de Cristo elementos que no existen, nos convertimos en una secta. Así actúan las sectas. Mira, sencillamente una secta te dice a ti qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. ¿Qué tienes que vivir, cuándo tienes que vivir, cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que pensar? ¿Cómo tienes que vestirte? ¿Cómo tienes que actuar? ¿En qué debes gastar tu dinero? ¿Dónde puedes ir y dónde no puedes ir? ¿Qué puedes comer y qué no puedes comer? Así actúan las sectas. Ojo con esto, ¿con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar? ¿A quién puedes llamar? ¿Con qué persona te puedes relacionar y con qué tipo de personas no te puedes relacionar? Así actúan las sectas. Y mucho cuidado, porque eso es abuso espiritual, un abuso religioso como tal. El extremo del abuso religioso, óigase bien esto, es el suicidio colectivo. O sea, esto no es un juego, esto es alarmante. ¿Sí me hago entender?
Y debemos estar atentos porque seguramente esta no va a ser la única iglesia, seguramente este no es el único púlpito en el que nosotros prestamos atención y oído. Ahorita en redes sociales hay muchos predicadores, tú puedes elegir predicación a la carta, ¿sí o no? O sea, hay que tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos, qué es lo que aceptamos como verdad, qué es lo que nosotros convertimos en doctrina cuando ni siquiera es del Evangelio de Jesús. ¿Dónde Jesús dice cómo te tienes que vestir, por ejemplo? Hay comunidades cristianas en donde te dicen que la mujer no puede utilizar jean. ¿Y por qué no? Jesús, ¿cuándo dijo eso? Trata de ponerle el jean de una mujer a un hombre a ver cómo se le ve. Que la mujer no puede usar maquillaje, que no puede usar aretas. Eso es solamente un ejemplo, pero hay muchas cosas más que uno dice, un momentico, eso no hace parte del Evangelio de Jesús. Otra vez, nos llenamos de cosas y nos perdemos de lo más importante. Mira, es posible que algunos de nosotros tengamos solo una parte del Evangelio. Es posible que algunos de nosotros solo hayamos comprendido una parte del Evangelio y hayamos pasado por alto lo principal. Es posible que tengamos de hecho una versión del Evangelio. Y por eso es que nosotros terminamos metiéndonos en lugares en los que Dios ni siquiera quería que nosotros estuviéramos. Y por eso que no comprendemos cuál es el foco del Evangelio, terminamos espiritualmente agotados, cansados, desgastados, hastiados, porque nos metimos en el lugar equivocado. Te voy a poner un ejemplo de esto, de cómo es que a veces perdemos el foco principal del Evangelio. Algunos piensan que cuando Jesús interrumpió la historia de la humanidad, vino a predicar sobre las buenas obras. Y entonces tú te lees el Evangelio de Lucas y te das cuenta y puedes mirar ahí, observar el ministerio social de Jesús. Y ves a Jesús sanando gente, ¿cierto? Levantando paralíticos, devolviéndole vista a los ciegos, ayudando a los pobres, liberando endemoniados. Y tú dices, conclusión, llegas a la conclusión y dices, definitivamente Jesús vino a predicar sobre las buenas obras. Y cuando crees eso se te convierte en una convicción. Y al convertirse en una convicción, tú dices, definitivamente ser evangélico significa que yo debo ser una mejor persona. Y llegas a la conclusión de que Jesús vino fue a transformar las conductas de las personas. O quizás hay otras personas que piensan que Jesús vino fue a establecer una verdadera religión, ¿cierto? La religión más sagrada y sublime de la humanidad, el cristianismo. A eso vino Jesús, a fundar el cristianismo. Así que eso se te convierte en una convicción y te conviertes en una persona extraordinariamente disciplinada, ¿cierto? Practicas todas las disciplinas espirituales al extremo y empiezas a emitir juicios contra el mundo pecaminoso y contra aquellos que no son como tú. Jesús no vino simplemente a modificar las conductas de las personas. Jesús no vino para que habláramos todos de la misma manera, vistiéramos todos iguales o tuviéramos todos los mismos ideales políticos. Jesús no vino por clones religiosos. Segundo punto. ¿Cuál es el modelo que se clona? ¿Cierto? Hay diferentes tipos de clonación. No sé si sabían esto, pero en la clonación existe la clonación reproductiva, que es básicamente crear un animalito a partir de los genes de otro animal. Existe la clonación terapéutica, que es cuando crean o clonan, órganos o tejido que necesitan personas enfermas. Y existe la clonación de genes,
que estas son más investigaciones científicas para poder elaborar nuevos medicamentos como la insulina, por ejemplo. De la misma manera, existen diferentes tipos de modelos religiosos que podemos clonar, ¿cierto? Y hoy en día existe un modelo muy sincretista en medio nuestro. Pero en este caso, en el caso del texto bíblico, el modelo religioso que aquí se está tratando de replicar es el de los fariseos. Versículo 11, mira el versículo 11. Y vamos a leer hasta el versículo 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Vamos a hacer el ejercicio. Imagínate que esta es tu oración. Vamos a meternos en la película, listo, háganme ese favor, imagínense por un momento que ustedes son los que están orando así, aquí en la iglesia, y que el otro, el que está al frente tuyo, ese es por el que tú vas a orar, listo. Entonces tú le oras al Señor así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás de esta iglesia. Y piensa el que tienes al frente y dices: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, como esta gente que está aquí, que son unos estafadores, mentirosos, chismosos, injustos, adúlteros. Y mira al que está al frente y di: gracias porque no soy ni como ese que está ahí. Esa es la oración del fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Este modelo religioso que ellos esperan replicar, que esperan clonar, es el modelo que ora para sí mismo. Les decía que hoy existen muchos modelos y he notado que un modelo religioso que actualmente es un boom en nuestra sociedad es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es una mezcla de diferentes creencias religiosas. Es un salpicón de creencias. Eso es el sincretismo religioso. Entonces tú te encuentras con gente que cree que Dios es el creador del universo, pero al mismo tiempo cree en el aura positiva del universo. Entran a tu casa diciéndote: uy, aquí se siente una paz, aquí hay un aura especial. Ok, aura especial ni que nada, ahí vive el Espíritu Santo, ¿cierto? Uno se encuentra con gente que es sincretista, y eso, mejor dicho, ahora consumen yagé para conectarse con la madre tierra. ¿Sí lo han escuchado? Y te invitan a retiros espirituales donde tienen una sesión de yagé. Imagínate esto. Ahora no nos vayamos lejos. Dentro de la iglesia, no en esta, en otras iglesias que conozco, dentro de la iglesia hay sincretistas. Se le acercan a uno y te dicen: pastor, ¿usted qué signo es? ¿Cómo así? Yo soy Aries, listo. Sí, hay gente sincretista dentro de la congregación. Entonces vienen a la iglesia y le oran al Señor: Señor, mira, pongo en tus manos esta dificultad de este trabajo, Señor. Y al mismo tiempo salen de la iglesia y luego van y se leen la suerte. ¿Creen en la suerte? Y se mandan a leer que el cigarrillo, que el tabaco, que el chocolate, que el buñuelo, que el pan de queso. Se mandan a leer la suerte. ¿Cuál es el horóscopo del día? Vamos a mirar qué me tiene que el horóscopo para hoy. ¿Qué es eso? Eso se llama sincretismo. Creen en una cosa y en otra, y las dos son totalmente opuestas, contrarias. Le añaden cosas al Evangelio de Jesús que el Evangelio de Jesús no tiene por ningún lado. Hay personas actualmente que creen en la reencarnación, que en su vida pasada fueron una vaca, aunque parecen, pero en su vida pasada creen que en su vida pasada fueron una vaca, y que hoy creen también en la resurrección. ¿Cómo puedes creer en la reencarnación y al mismo tiempo en la resurrección? Son dos ideas totalmente opuestas. ¿Sí me hago entender? Se llama sincretismo religioso y ese es un modelo actual
que se mezcla sutilmente en la iglesia. Sutilmente. Mucho cuidado. En el caso del texto bíblico, el modelo religioso fariseo es el que ora para sí mismo, ¿cierto? El modelo religioso es el que considera a los demás inferiores. El modelo religioso que tenemos en esta parábola que se quiere clonar es el que se considera moralmente superior a otros. Yo soy más justo y más santo que los demás. Cada vez que yo leo, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, cada vez que yo leo la palabra fariseo, se me vienen dos cosas a la mente. Uno lee fariseo y yo pienso en insulto, ¿sí o no? Decirle a una persona fariseo es un insulto actualmente. Y dos, a veces pienso que los fariseos fueron como personajes de ficción, como que están tan lejos de mi realidad, como que eso ahorita no existe, y a veces creo que fueron personajes ficticios. Pero les tengo una noticia. Yo sospecho, no estoy seguro, pero yo sospecho que dentro de ustedes vive un fariseo. De lo que sí estoy seguro es que dentro de mí vive un fariseo. De ustedes no sé, tengo dudas, pero dentro de mí estoy segurísimo que vive un fariseo. Estoy seguro porque cuando, por ejemplo, hay situaciones que ese fariseo se levanta, hermano, como que surge el fariseo que vive dentro de mí, sobre todo cuando algunos compañeros de trabajo vienen y me dicen ciertas cosas. El fariseo dentro de mí se levanta y dice: ¿y este quién se cree para venirme a decir a mí? ¿Cierto? Ínfula de superioridad. Se levanta ese fariseo que se cree superior y mejor que otros. Ese fariseo dentro de mí se levanta también cuando pienso que mi moralidad impresiona a Dios. Dios hoy debe estar contento conmigo porque esta semana no he pecado. Señor, ya vine a la iglesia y te cumplí y dejé mi diezmo. Tienes que estar feliz conmigo, ¿cierto? Me he portado bien. Se levanta el fariseo y sobre todo se levanta el fariseo en mí cuando minimizo mi pecado y me escandalizo por el pecado del otro. Cuando creo que mis luchas pecaminosas no son tan graves como las de los demás sinvergüenzas. Ahí se levanta el fariseo dentro de mí. Bueno, yo les hago una pregunta honesta. ¿Quién más tiene un fariseo dentro de sí? Ya somos dos, hermanos. Ese es el modelo del fariseo es el que fácilmente se puede clonar dentro de la iglesia. Es muy fácil que se replique ese modelo. Y déjame decirte que ese modelo es desgastante, es abrumador y es destructivo. Para ese modelo fariseo, si tú llevas un evangelio de acuerdo a ese modelo fariseo, déjame decirte que nunca va a ser suficiente. Nunca, siempre vas a tener un sentido de culpabilidad encima, te vas a sentir el peor cristiano. No, mira, es que si oras 5 minutos está mal, si oras 10 minutos no es suficiente, si oras 1 hora no es suficiente, si oras 2 horas no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Si lees un versículo bíblico al día no es suficiente, si lees un capítulo al día no es suficiente. Es decir, este modelo del fariseo te impulsa a desgastarte religiosamente, ¿sí me hago entender? No te permite disfrutar de la presencia de Dios, de sorprenderte por la bondad y la misericordia de Dios. Hermanos, Jesús no interrumpió la historia de la humanidad para que creáramos este tipo de modelos religiosos. Jesús ni siquiera vino a fundar una religión, hombre.
Jesús fue a establecer una relación. Ojo, porque nosotros podríamos estar llevando nuestro cristianismo como una religión y no vivir el evangelio como una relación. Hay una diferencia importante entre religión y relación. Es más, el apóstol Pablo asegura que el ministerio de Jesucristo es el ministerio de la reconciliación. ¿En qué se da la reconciliación? ¿En una religión? No, la reconciliación se da es en una relación. Por lo tanto, el evangelio de Jesús te invita a una relación. Tercer puntico, vamos al tercero, por favor. Bueno, si existen tantas copias clonadas por ahí del evangelio de Jesús y las copias de las copias, yo no sé si ustedes... Yo recuerdo cuando era niño que veía caricaturas y en las caricaturas a veces cuando se daba esto de los clones y el personaje, la caricatura se clonaba tantas veces que al final todos decían ser el original y nadie sabía realmente quién era el original porque todos se clonaron. Lo mismo sucede con el evangelio de Jesús. Hay tantas copias, que ya no sabemos cuál es el original. ¿Cuál es el foco, el punto principal, lo original del evangelio de Jesús? La gracia. Y vamos a leer del versículo 13 al 14, por favor. Recuerden que estamos en Lucas capítulo 18. Dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Los recaudadores de impuestos, o también conocidos como publicanos, mira, esa era una gente realmente despreciable. O sea, no eran ningunos santos, no eran las víctimas, eran unos despreciables los tipos. Ellos, primero que todo, habían traicionado a su nación porque se habían vendido a Roma. Y Roma les establecía una cuota de recaudación. Eso quiere decir que si ellos superaban esa cuota, si le cumplían al patrón, mira su cuota, el resto, lo que quedara de ahí para arriba, ¿era de quién? Del bolsillo de ellos. Entonces Roma les permitió a ellos extorsionar a su propia gente. Esta gente realmente era despreciable y extorsionaban a sus propios amigos, vecinos, hermanos, primos, familiares, con tal de enriquecerse. Estos eran unos traidores, ladrones y en algunos casos asesinos, porque mandaban a matar a la gente cuando no les querían pagar. Se parece a nuestra realidad colombiana, ¿cierto? Por eso no es extraño que la gente los odiara tanto. Y seguramente tú y yo los odiaríamos también. O sea, ponte en el lugar de ellos. Imagínate que tu vecino te extorsiona y tú no tienes ni siquiera para darle de comer a tus hijos. Pero ese vecino se acaba de comprar la última camioneta, último modelo, y la tiene parqueada al frente de tu casa. Dime tú qué sentirías. ¿Cómo te sentirías? Seguramente nosotros también odiaríamos a esos publicanos y recaudadores de impuestos. En esta parábola Jesús deja claro que este publicano tenía una conciencia de su pecado, ¿cierto? Y esto contrasta con el fariseo, porque el fariseo no es consciente de su pecado. El religioso no es consciente de que lo que está haciendo lo está haciendo mal, porque la religiosidad nos ciega a nosotros.
La religiosidad nos llega a cegar tanto que creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y en realidad estamos alejados del Señor. Este publicano que está aquí sube al templo a orar. Y dice Jesús en la parábola que fue justificado. Espera un momento. Los que son estudiantes de la Biblia saben que para que una persona en tiempos bíblicos fuera justificado de sus pecados, debía presentar un sacrificio. La única manera de ser justificado de sus pecados era presentar sacrificio, llevar un animalito ante el sacerdote cogía el animalito y el derramamiento de sangre de ese animal justificaba al pecador. Dígame en qué parte de la parábola Jesús habla de sacrificio ahí. En ningún lado. Pero estamos bajo la ley de Moisés. Así que los fariseos que están escuchando esa parábola y entienden cuál es el procedimiento de la justificación, no les cuadra. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el acto religioso? ¿Dónde están los procedimientos religiosos para que este sinvergüenza sea perdonado? No existe en el texto. Simplemente Jesús dice, ha sido justificado. Eso se llama gracia. Jesús no nos dice que el publicano llenó una solicitud para ser miembro de una congregación. Jesús no nos dice que el publicano creyó y se aprendió unas verdades doctrinales de memoria. Tampoco nos dice que repitió una oración de fe. Simplemente nos dice, fue justificado. ¿Y por qué? En el mismo pasaje, a veces los intérpretes de las Escrituras tienen que leer lo explícito, pero también tienen que leer lo implícito, ¿cierto? Lo que nos dice entre líneas. En el pasaje se dejan ver dos cosas importantes: arrepentimiento y fe. Se deja ver eso. Y ese es el evangelio de Jesús. Cuando Jesús empieza a predicar el evangelio de Jesús, él gritaba: arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí vemos arrepentimiento y fe. El arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Hay una diferencia importante. El remordimiento consiste en mí, se basa en mí, ¿sí? Entonces el remordimiento es: yo por qué hice eso, yo no soy así, la próxima vez seré mejor, no piensen así de mí, esas no son mis actitudes, me equivoqué. Se trata de mí, eso es remordimiento. El arrepentimiento se trata de Dios, de su santidad. Si me hago entender, le fallé fue a Dios. Y yo sí soy así, soy pecador. Esto demuestra lo que hay en mi corazón. Ahora, ¿por qué fe? Fíjate que dice: ten piedad de mí. ¿En qué cree el publicano? Cuando dice ten piedad, pues cree en la piedad del Señor. En su confianza, confía precisamente en lo que Dios puede hacer por él. El creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros es lo que nos otorga su perdón. Así que Jesús se hizo amigo de aquella gente. Jesús se hizo amigo de esos mafiosos, de esa gente que nosotros juzgaríamos. Y si eso no encaja en nuestro paradigma mental, probablemente necesitemos un nuevo paradigma. En esta parábola vemos dos personajes y los dos hacen lo mismo, tienen la misma acción, suben al templo a orar. Los dos son iguales delante de Dios, los dos son igual de pecadores. El publicano pertenece a una mafia económica, pero el fariseo hace parte de una mafia religiosa. La diferencia entre el religioso y el publicano es que el uno es cegado por su propia justicia, pero el publicano reconoce su condición de pecado ante Dios. Nosotros, por lo general, asumimos esa posición religiosa del fariseo.
Y la asumimos cuando reducimos a Jesús a listas por cumplir. Reducimos a Jesús a eso. Y cuando reducimos a Jesús a una serie de cosas que puedo hacer y a una serie de cosas que no puedo hacer, asumimos una actitud de los fariseos. Hermano, usted no puede escuchar música secular. Pero sí que a mí no me gusta escuchar gospel. ¿A ti te gusta ese género? A mí no. Creo que hay música litúrgica, ¿cierto? Que hay música que es para el culto, para adorar al Señor. Pero si a mí no me gusta ese género, tampoco me obligues a escuchar reggaetón, que eso sí no es música, no, mentira, sin ofender. Pero cuando tú reduces a Jesús a una lista, hermano, usted no puede cantar eso, usted no puede tomar eso, usted no puede bailar eso, usted no puede hacer, usted debe hacer lo contrario, usted debe hacer esto, aquello y lo otro. Usted no se puede poner esto, usted se debe poner aquello. Cuando tú reduces a Jesús a listas, asumes una actitud de los fariseos. Eso era lo que hacían los fariseos. No podemos reducir el evangelio de Jesús a listas de cosas que debemos hacer y de cosas que no debemos hacer. No podemos reducir a Jesús a lecciones. Y te lo digo, te lo dice el coordinador académico de un instituto bíblico que ama las lecciones, ama la academia. No podemos reducir a Jesús a simples cursos que se toman, ¿cierto? Y mucho menos, escúchame bien, mucho menos debemos reducir a Jesús a criterios personales. El mensaje de Jesús no fue que los buenos iban al cielo y los malos iban a ser juzgados. Ese no fue el mensaje de Jesús. Esas son clonaciones baratas de su evangelio. El mensaje de Jesús fue gracia. Gracia. El mensaje de Jesús fue salvación para todos los que creen. El mensaje de Jesús fue perdón y misericordia para los que se arrepienten. Jesús fue la personificación de la gracia. Jesús fue la encarnación de la gracia. En otras palabras, lo más importante del evangelio no es una ideología, no es una lista de cosas por hacer, no es un dogma, ni siquiera una doctrina. Lo más importante de Jesús del evangelio es una persona, y es la persona de Jesús. Eso es lo más importante del evangelio. Jesús mismo. Él es el mensaje. Él es el punto más importante. Por eso es que se llaman buenas nuevas. Cuando estaba haciendo esta reflexión del pasaje bíblico, el Señor me hizo una pregunta que me desencajó, ¿no? Estudiando el pasaje. Y yo no me voy a quedar con el chicharrón yo solo, yo se los voy a pasar a ustedes. Voy a ceder la responsabilidad. Pasamos a la otra pregunta, por favor. Esta fue la pregunta con la que el Señor terminó mi mensaje, ¿cierto? ¿Cuántas veces has llegado justificado a tu casa después de haber salido de la iglesia? ¿Cuántas veces, voy a hablarme a mí mismo, Kevin, cuántas veces has llegado a tu casa habiendo experimentado el perdón de Dios después de haber salido de la iglesia? ¿Cuántas veces has llegado a tu casa sin una carga emocional o espiritual? ¿Cuántas veces has llegado a tu casa sintiendo que Dios te ama? ¿Cuántas veces has llegado a tu casa sintiendo que Dios te acepta como eres? Otra vez, probablemente ni tú mismo te aceptes, probablemente ni tú mismo te sientas orgulloso de ti, pero déjame decirte que Dios sí te acepta como eres y se siente orgulloso de ti.
No porque nos mire en nuestra condición, sino porque nos mira a través del sacrificio de Cristo. Eso es justificación. ¿Cuántas veces te has sentido justificado después que sales de aquí? Hoy será uno de esos días, amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos o inclina tu rostro y empieza por reconocer tu condición. No esperes que yo dirija la oración con tus propias palabras. Reconoce tu condición delante de Dios. Y dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy ese fariseo, Señor. Yo soy el fariseo de la historia que se cree moralmente superior a otros. Yo soy el fariseo de la historia que está cegado por su religiosidad. Yo soy el fariseo de la historia aferrado a sus tradiciones y a sus dogmas. Dile al Señor: Señor, perdóname porque yo soy ese fariseo. Dile al Señor: Señor, yo soy ese publicano de esa historia, que le da rienda suelta a sus deseos carnales. Yo soy el publicano de esa historia que defrauda a otros, que miente, que engaña. Yo soy ese fariseo, Señor. Yo soy el fariseo de la historia que necesita tu perdón, Señor. Padre, oramos para que tú traigas perdón, salvación, restauración, Señor, a nuestras vidas. Dile al Señor: delante de ti me presento, Señor, desnudo mi corazón, y te ruego que hoy me justifiques. No me voy a justificar por mis actos, no voy a autojustificarme ni a minimizar mi pecado ni mi maldad. Hoy reconozco, Señor, que necesito tu perdón. Hoy reconozco, Señor, que me he llenado de tantos argumentos que he perdido el foco del Evangelio. Se me ha olvidado, Señor, que tú eres lo más importante del Evangelio. Tú que eres la gracia personificada.